Usted se encuentra ahora mismo en un punto infinitesimal de la existencia, apoyado sobre una roca esférica que gira a 1600 kilómetros por hora, convencido, quizás, de que el mundo que habita es un lugar vasto e inconmensurable. Nuestra percepción de la realidad está diseñada por la evolución para gestionar lo que podemos tocar, ver y recorrer a pie. Para un ser humano, cruzar un océano es una hazaña. Rodear el planeta es una odisea que requiere días de vuelo. Sin embargo, en el gran esquema del cosmos, esa escala de magnitud no solo es errónea, sino que resulta cómicamente insignificante. Nuestra mente no fue construida para procesar el verdadero significado de la palabra grande. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos puntos de luz que parecen estáticos y dóciles, pero la realidad es que estamos rodeados por titanes cuya escala desafía cada ley de la lógica que hemos cultivado en este pequeño rincón del sistema solar. Existe una estrella allá afuera, una estructura de plasma tan absurdamente masiva que si intentáramos comprender su volumen utilizando nuestra lógica cotidiana, nuestra arquitectura mental simplemente colapsaría. Para empezar a escalar este muro de incomprensión, debemos observar primero a nuestro soberano absoluto, el Sol. Para nosotros, el Sol es esa presencia cegadora y eterna que lo llena todo, una bola de fuego que contiene el 99% de toda la masa de nuestro sistema solar. Es tan grande que dentro de su esfera podrían caber 1.300.000 tierras. Si el Sol fuera un contenedor hueco, usted podría verter nuestro planeta dentro de él una y otra vez, durante semanas, antes de llenarlo. Esta comparación suele ser suficiente para que cualquier persona sienta un vértigo existencial. Pero aquí es donde la verdadera escala del universo comienza a humillarnos. En el mapa cósmico, nuestro Sol no es un gigante, es, de hecho, lo que los astrónomos clasifican con una modestia casi insultante, como una enana amarilla. Es apenas un punto de luz promedio, una mota de polvo incandescente perdida en un suburbio galáctico. El Sol es el punto de partida, el escalón más bajo de una escalera que se pierde en las profundidades de lo imposible. Si subimos el primer peldaño, nos encontramos con Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno, que ya duplica el tamaño del Sol. Pero ella es solo el prólogo. Pronto llegamos a gigantes como Pollux o Arturo, estrellas que hacen que el Sol parezca una pequeña canica al lado de una pelota de baloncesto. Y si seguimos ascendiendo, nos topamos con monstruos como Betelgeuse, la supergigante roja que marca el hombro de la constelación de Orión. Si sustituyéramos nuestro Sol por Betelgeuse en el centro del sistema solar, la superficie de esta estrella devoraría instantáneamente a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, extendiéndose casi hasta la órbita de Júpiter. En este punto, la Tierra ya no es ni siquiera una mota de polvo. Es una nada invisible engullida por una esfera de gas ardiente. Sin embargo, incluso Betelgeuse, con toda su furia y su tamaño aterrador, es apenas una sombra comparada con la verdadera reina del abismo. La actual poseedora de la corona de la desmesura es una estrella conocida como Stephenson 218. Ubicada a unos 20.000 años luz de nosotros, en el cúmulo estelar Stephenson 2, esta criatura no es simplemente una estrella, es una hipergigante roja, una anomalía de la física estelar que lleva el concepto de volumen a un límite que roza lo absurdo. Fue descubierta hace relativamente poco en términos astronómicos, y cada nueva medición de su radio parece confirmar que estamos ante un objeto que no debería ser posible según algunos modelos antiguos de evolución estelar. Stephenson 218 es el resultado de una estrella masiva que ha llegado al final de su vida, expandiéndose de forma desenfrenada, mientras su núcleo lucha por sostener el peso de una gravedad que quiere colapsarlo todo. Es un equilibrio precario entre una explosión interna de radiación
y el abrazo mortal de la gravedad, y en ese equilibrio se ha inflado hasta alcanzar dimensiones que escapan a la descripción poética. Para que usted pueda visualizar el tamaño de Stephenson 2.18, debemos abandonar las comparaciones de planetas y pasar a las de tiempo y velocidad. El radio de esta estrella es aproximadamente 2150 veces el del Sol. Si la colocáramos en el centro de nuestro sistema solar, su superficie, si es que se puede llamar así a esa frontera de plasma difuso, no se detendría en Marte ni en Júpiter. Se extendería más allá de la órbita de Saturno. Todo lo que conocemos, todos los planetas donde la humanidad ha soñado alguna vez con poner un pie, estarían en lo profundo del vientre de esta estrella. Pero la verdadera locura surge cuando pensamos en el viaje. Si usted decidiera subirse a un avión comercial moderno, volando a una velocidad crucero constante de 900 kilómetros por hora, y decidiera darle una vuelta completa a la Tierra por el Ecuador, tardaría unas 44 horas. Un viaje largo, pero manejable. Si hiciera lo mismo alrededor del Sol, ese viaje le tomaría poco más de 6 meses. Ahora, considere el viaje alrededor de Stephenson 2.18. A esa misma velocidad, sin detenerse a cargar combustible ni a descansar, usted tardaría 1100 años en completar una sola vuelta. Generaciones enteras de seres humanos nacerían, crecerían y morirían dentro de ese avión antes de que lograran ver el punto de partida por la ventanilla. Es una distancia que la luz misma, la entidad más rápida del universo, tarda casi 9 horas en recorrer solo para rodear su circunferencia. Esta magnitud no es gratuita. Tiene un precio físico devastador. Estrellas como Stephenson 2.18 son las trágicas protagonistas del cosmos. La física nos enseña que cuanto más grande es una estrella, más corta es su vida. Son como hogueras colosales que queman su combustible con una desesperación frenética. Mientras que nuestro pequeño y modesto Sol vivirá unos 10.000 millones de años, estas hipergigantes consumen sus reservas de hidrógeno y helio en apenas unos pocos millones de años. Son raras, volátiles y violentas. Su existencia es un espectáculo de luces efímero en la escala de tiempo galáctica. Lo que estamos viendo cuando observamos a este gigante es una estrella en su lecho de muerte, una estructura que está a punto de sucumbir a su propio peso y estallar en una supernova o, más probablemente, en una hipernova, un evento de una energía tan inimaginable que podría eclipsar el brillo de una galaxia entera durante semanas. El destino final de este monstruo es, casi con seguridad, convertirse en un agujero negro supermasivo, un lugar donde el espacio y el tiempo se retuercen hasta romperse, dejando atrás solo un vacío que devora la luz. Al final del día, estudiar a la mayor estrella del universo no es solo un ejercicio de astronomía o de recolección de datos asombrosos. Es un ejercicio de humildad profunda y radical. Nos obliga a mirar hacia atrás, hacia nuestra pequeña Tierra, ese punto azul pálido suspendido en un rayo de sol, y reconocer nuestra fragilidad. Somos organismos compuestos por el polvo de estrellas que murieron hace miles de millones de años, intentando medir el tamaño de los titanes que todavía caminan por el firmamento. Existe una belleza casi mística en el hecho de que nosotros, siendo tan pequeños que ni siquiera seríamos visibles como un átomo sobre la superficie de Stephenson 2.18, hayamos sido capaces de desarrollar las matemáticas, la tecnología y la curiosidad necesarias para encontrarla, pesarla y entender su destino. El universo es más grande de lo que usted imagina, sí, pero nuestra capacidad para asombrarnos ante esa grandeza es, quizás, lo único que compite en escala con el vacío mismo. Estamos hechos de la misma materia que estos gigantes, y al estudiarlos, solo estamos tratando de entender nuestro propio origen
y nuestro inevitable final en la vastedad del tiempo. Para entender la verdadera magnitud de lo que acecha en las profundidades del vacío, primero debemos confrontar nuestra propia insignificancia en el lugar que llamamos hogar. Caminamos por este mundo con una sensación de solidez y permanencia, creyendo que las distancias que recorremos son vastas. Para un niño, el camino a la escuela es un universo. Para un viajero, cruzar el océano Atlántico es una hazaña de miles de kilómetros que requiere horas de vuelo sobre una masa de agua que parece no tener fin. Nuestra geografía nos engaña. Nos hace creer que la Tierra es un objeto masivo, un gigante de roca y hierro que domina nuestra realidad. Pero la verdad es que la Tierra es apenas una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y para comprender a las verdaderas dueñas del cosmos, primero tenemos que mirar hacia arriba y aceptar la escala de nuestro propio Sol, ese motor termonuclear que nos da la vida y que, paradójicamente, es solo el punto de partida hacia el verdadero horror de la grandeza. Comencemos por lo que conocemos. La Tierra tiene un diámetro de unos 12.700 kilómetros. Si usted decidiera conducir un vehículo a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, sin detenerse un solo segundo para descansar, comer o cargar combustible, tardaría más de 17 días en completar una sola vuelta al Ecuador. Es una distancia considerable para nuestra biología. Ahora, elevemos la apuesta. Si tomamos esa misma Tierra y la comparamos con el Sol, nuestra percepción de la realidad comienza a fracturarse. El Sol es una esfera de plasma tan absurdamente grande que su diámetro es 109 veces mayor que el de nuestro planeta. Pero los números lineales son engañosos. La verdadera escala está en el volumen, en el espacio tridimensional que ocupa esa masa ardiente. Para llenar el interior del Sol, usted necesitaría verter dentro de él aproximadamente 1.300.000 tierras. Deténgase un momento y trate de procesar esa cifra. No son 10, ni 1.000, ni 100.000. Son 1.300.000 esferas como la nuestra, con todos sus océanos, cordilleras, ciudades y miles de millones de personas, desapareciendo en el inmenso océano de fuego solar, como si fueran simples gotas de agua en un barril infinito. Esta escala es el primer peldaño de una escalera que nos lleva hacia lo inimaginable. El Sol no es solo grande en términos de espacio, es masivo en términos de poder gravitacional. Él solo contiene el 99,8% de toda la masa de nuestro sistema solar. Todo lo demás, Júpiter con su tormenta centenaria, los majestuosos anillos de Saturno, los gigantes de hielo, los cinturones de asteroides y nosotros mismos, no somos más que el 0,2% restante. Somos las sobras de la creación del Sol, los escombros que quedaron girando alrededor de la verdadera hoguera central. El Sol es tan denso y tan pesado que su gravedad mantiene a objetos como Plutón o los cometas de la nube de Oort, situados a miles de millones de kilómetros de distancia, en una danza eterna y controlada. Es un dictador gravitacional absoluto. Sin embargo, para la astronomía moderna, este gigante que nos quema la piel y que domina nuestro cielo es clasificado con una modestia que resulta casi ofensiva. Se le llama una enana amarilla. Es, en el gran catálogo de las estrellas, una estrella de tamaño promedio, tirando a pequeña. Esta es la base que necesitamos establecer. Si el Sol ya nos parece un monstruo capaz de devorar 1 millón de mundos, ¿qué palabras nos quedan para describir a las estrellas que hacen que el Sol parezca un grano de arena? Para llegar a la mayor estrella del universo, primero debemos entender que nuestro punto de referencia es, en realidad, una miniatura cósmica. Nuestra mente humana tiene una limitación biológica fundamental para procesar estas escalas.
Evolucionamos en las sabanas, preocupados por la distancia que podíamos correr para atrapar una presa o para huir de un depredador. Nuestras neuronas están diseñadas para distancias de metros y kilómetros, no para años luz o diámetros estelares. Por eso, cuando los científicos nos dicen que el Sol está a 150 millones de kilómetros, el cerebro simplemente archiva ese dato como muy lejos y sigue adelante. Pero esa distancia es la que permite que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarde 8 minutos y 20 segundos en llegar a nosotros. Cuando usted siente el calor del sol en su rostro un domingo por la mañana, está sintiendo una energía que abandonó la superficie de esa estrella hace más de 8 minutos. Pero lo más fascinante es el viaje que esa energía hizo antes de salir al espacio. Dentro del Sol, en su núcleo, la presión es tan extrema y la temperatura tan elevada, unos 15 millones de grados centígrados, que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Este proceso libera una cantidad de energía que desafía toda descripción. Un solo segundo de la energía producida por el Sol sería suficiente para abastecer todas las necesidades energéticas de la humanidad durante los próximos 500.000 años. Pero esa energía, en forma de fotones de luz, no sale disparada hacia afuera inmediatamente. El interior del Sol es tan denso, un plasma tan comprimido, que los fotones chocan constantemente con electrones y núcleos atómicos, rebotando en un camino errático y caótico. Un solo fotón puede tardar entre 100.000 y 200.000 años en viajar desde el centro del Sol hasta su superficie. La luz que usted ve hoy nació en el corazón del Sol, cuando los seres humanos todavía vivíamos en cuevas y apenas estábamos descubriendo el fuego. Ese es el nivel de densidad y tamaño del que estamos hablando cuando nos referimos a nuestra pequeña estrella de referencia. El objetivo de establecer esta base no es solo dar datos estadísticos, sino preparar el terreno emocional para el contraste que vendrá después. El Sol es una caldera furiosa, una esfera de gas ionizado que vibra, ruge y lanza llamaradas de plasma que podrían envolver a la Tierra 10 veces. Es un objeto de una violencia y una belleza aterradoras. Y aún así, en el mapa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el Sol es tan insignificante que si la galaxia fuera del tamaño de los Estados Unidos, el Sol sería tan pequeño que no podríamos verlo ni siquiera con un microscopio de alta potencia. Imagine que estamos construyendo una maqueta a escala. Si la Tierra fuera una pequeña canica de 1 centímetro de diámetro, el Sol sería una esfera de más de 1 metro de ancho, situada a unos 110 metros de distancia. En esa escala, la Tierra es casi invisible frente al volumen del Sol. Pero lo que estamos a punto de descubrir es que, en esa misma maqueta, existen estrellas que no medirían 1 metro, ni 10 metros, ni 100. Hay estrellas que, si la Tierra fuera esa canica de 1 centímetro, ocuparían el espacio de varios estadios de fútbol. El Sol, ese millón de tierras juntas, se convertiría de repente en un punto microscópico, en un píxel perdido en una pantalla gigante. Esta desproporción es lo que hace que el estudio de las estrellas hipergigantes sea tan fascinante y, al mismo tiempo, tan perturbador. Nos obliga a replantearnos qué significa la existencia. Si nuestro Sol es una enana y nosotros somos motas de polvo girando alrededor de esa enana, ¿qué somos frente a una estrella que puede contener miles de millones de soles en su interior? La física que gobierna a estos titanes es la misma que la de nuestro Sol, pero llevada a un extremo que roza la ruptura de la realidad. La gravedad lucha contra la presión de radiación en una escala tan masiva que la estrella misma se vuelve inestable, como un globo que se infla más allá de su capacidad, estirando su materia hasta que se vuelve tenue y etérea en sus bordes, pero manteniendo un núcleo de una furia inimaginable. Antes de saltar a los verdaderos monstruos del cosmos,
debemos aceptar este primer choque cultural astronómico. Debemos mirar al Sol no como el rey del universo, sino como el primer escalón de una escalera que se pierde en las nubes. El Sol es nuestro guardián, nuestro motor y nuestra referencia de grandeza. Pero en el gran teatro de la Vía Láctea, es apenas un actor de reparto con un papel muy breve. Al entender que el Sol ya es una estructura que sobrepasa toda nuestra lógica humana de volumen y masa, estamos listos para dejar atrás la seguridad de nuestro sistema solar y aventurarnos hacia las regiones donde habitan los verdaderos reyes del espacio. Estamos a punto de conocer objetos que desafían el concepto mismo de estrella, estructuras tan grandes que la luz tarda horas en rodearlas y que, en su agonía, son capaces de alterar la estructura misma del espacio-tiempo. Pero nunca olvide ese 1.300.000 tierras. Mantenga esa imagen en su mente, 1.000.000 de mundos desapareciendo dentro de una sola esfera. Porque muy pronto, esa cifra le parecerá pequeña, casi entrañable, frente a la inmensidad de lo que está por venir. Una vez que hemos aceptado, con cierta reticencia de nuestro ego, que la Tierra es apenas un grano de polvo frente a la magnificencia de nuestro Sol, es momento de dar un paso hacia el abismo y comprender que ese mismo Sol, con su 1.000.000 de planetas en su interior, es en realidad un objeto diminuto. En la jerarquía del cosmos, la escala no es lineal. Es una progresión geométrica de horrores y maravillas que nos obliga a abandonar cualquier noción de normalidad. Para subir este segundo peldaño, debemos alejarnos de nuestro vecindario inmediato y observar a las estrellas que han poblado los mitos, las leyendas y los mapas de los navegantes durante milenios. Porque esas luces que parecen diamantes estáticos en el terciopelo de la noche son, en realidad, titanes que harían que nuestro sistema solar pareciera un juguete de bolsillo. Empecemos con algo familiar: Sirio. Si usted sale en una noche clara de invierno, verá una estrella que brilla con una intensidad azulada y blanca, superando a cualquier otra en el firmamento. Sirio es la estrella alfa de la constelación del Gran Khan, y durante mucho tiempo, la humanidad la consideró un faro supremo. Es, efectivamente, más grande que nuestro Sol, con aproximadamente el doble de su masa y un diámetro que lo supera ampliamente. Si pusiéramos a Sirio al lado de nuestro Sol, este último empezaría a parecer una versión un tanto deslucida de sí mismo. Pero Sirio es todavía un bebé en términos de escala. Es solo el primer aviso de que la naturaleza no tiene límites cuando se trata de acumular materia. Si seguimos ascendiendo en esta escala de locura, nos encontramos con Arturo, la joya de la constelación del Boyero. Aquí la situación empieza a volverse inquietante. Arturo es una gigante naranja, una estrella que ya ha agotado el hidrógeno en su núcleo y ha comenzado a expandirse. Su diámetro es 25 veces mayor que el del Sol. Para que usted se dé una idea de lo que esto significa, imagine que el Sol es una pequeña pelota de tenis. En esa misma escala, Arturo sería una esfera del tamaño de una habitación grande. El Sol, que antes nos parecía el soberano absoluto, empieza a verse como un objeto que se puede sostener en la mano, mientras Arturo domina el espacio con una presencia abrumadora. Pero, de nuevo, Arturo es solo una gigante. Todavía no hemos entrado en el territorio de las supergigantes, los verdaderos monstruos que habitan los rincones más profundos de nuestra galaxia. Es aquí donde el relato se vuelve verdaderamente oscuro y fascinante. Para entender la escala de lo que sigue, debemos viajar mentalmente a una de las constelaciones más famosas del mundo, Orión. En el hombro derecho del cazador brilla una luz rojiza y parpadeante que ha desconcertado a los astrónomos durante siglos. Su nombre es Betelgeuse. Si Sirius y Arturo eran advertencias, Betelgeuse es una declaración de guerra contra nuestra percepción de la realidad. Betelgeuse es una supergigante roja,
Una estrella que está tan inflada y es tan masiva que desafía las leyes de la termodinámica que rigen a las estrellas pequeñas como la nuestra. Hablemos de lo que sucedería si decidiéramos realizar un experimento mental y sustituyéramos nuestro Sol por Betelgeuse. En el instante en que este titán ocupara el centro de nuestro sistema solar, la geografía que conocemos dejaría de existir. La superficie de Betelgeuse no se quedaría cerca del lugar donde está el Sol ahora. Se expandiría como una marea de fuego imparable. Devoraría a Mercurio en un parpadeo. Continuaría expandiéndose hasta alcanzar y vaporizar a Venus. Luego, llegaría a la Tierra. Nuestro mundo, con toda su historia, sus océanos y su cielo azul, no sería más que una mota de carbono que se disolvería en millonésimas de segundo al entrar en contacto con la corona de este monstruo. Pero Betelgeuse no se detendría ahí. Seguiría creciendo hasta engullir la órbita de Marte y se adentraría profundamente en el cinturón de asteroides, deteniéndose solo en las cercanías de la órbita de Júpiter. Si usted estuviera sentado en una de las lunas de Júpiter en ese momento, el cielo no sería negro. El cielo entero sería Betelgeuse. Una pared de plasma rojo y turbulento cubriría casi todo el horizonte. Un muro de energía que late con una furia contenida. El Sol, en comparación, sería tan pequeño que no sería más que un punto de luz invisible en la inmensidad de la superficie de Betelgeuse. Estamos hablando de una estrella que es aproximadamente 1000 veces más grande que el Sol en términos de diámetro. Pero, una vez más, la magia y el terror están en el volumen. En el interior de Betelgeuse podrían caber miles de millones de soles. 1000 millones de esferas, que ya de por sí pueden contener 1 millón de tierras cada una. La escala se vuelve tan vasta que el lenguaje empieza a fallar. Las palabras grande o inmenso pierden su significado y se convierten en simples ecos de nuestra incapacidad para comprender. ¿Por qué existen estos monstruos? ¿Cómo es posible que una estrella alcance tales dimensiones sin colapsar bajo su propio peso? La respuesta reside en una batalla épica de física que ocurre en su interior. En una estrella como el Sol hay un equilibrio delicado. La gravedad tira hacia adentro, intentando aplastar la estrella, mientras que la fusión nuclear en el núcleo empuja hacia afuera. Es una tregua que dura miles de millones de años. Pero en supergigantes como Betelgeuse, el combustible en el núcleo se está agotando. La estrella ha empezado a quemar elementos más pesados y, al hacerlo, la energía que empuja hacia afuera se vuelve tan violenta que las capas exteriores de la estrella son lanzadas hacia el espacio, expandiéndose como un globo que se infla hasta el punto de estallar. Betelgeuse es, en esencia, una estrella que está perdiendo la batalla contra sí misma. Es una estructura tan tenue en sus bordes que casi podríamos decir que es un vacío incandescente, pero su volumen es real y su poder es devastador. Sin embargo, y aquí es donde el vértigo se vuelve insoportable, Betelgeuse ni siquiera es la estrella más grande que conocemos. Es simplemente la que tenemos más cerca y la que mejor podemos observar. En el gran esquema cósmico, Betelgeuse es solo un paso intermedio. Existe una categoría de estrellas que hace que Betelgeuse parezca, a su vez, una pequeña canica. Son las llamadas hipergigantes rojas. Estrellas como Ubi Canis Majoris o la legendaria Ui Scuti, que durante años ostentó el título de la Reina del Universo. Para que usted entienda la transición, piense en esto. Si el Sol fuera un grano de arena, la Tierra sería una partícula invisible al ojo humano. En esa misma escala, Betelgeuse sería una pelota de playa de un tamaño considerable. Pero las hipergigantes que vamos a explorar a continuación serían edificios enteros. Estamos pasando de comparar objetos que podemos sostener.
a comparar motas de polvo con rascacielos. Es una progresión que nos lleva a los límites de lo que la gravedad permite. Lo que hace que estas estrellas sean tan fascinantes no es solo su tamaño, sino lo que representan para la historia de la materia. Todo el hierro en su sangre, el calcio en sus huesos y el oxígeno que respira se cocinaron en el corazón de estrellas que, en su momento, fueron gigantes. Pero las hipergigantes llevan este proceso al extremo. Son las fábricas químicas más eficientes y brutales del cosmos. En su agonía, crean los elementos que eventualmente formarán nuevos mundos, aunque ellas mismas nunca podrán tener planetas a su alrededor, porque su calor y su gravedad errática destruirían cualquier intento de formación planetaria en miles de millones de kilómetros a la redonda. Vivir cerca de una de estas estrellas sería una imposibilidad biológica. El espacio a su alrededor no es un vacío tranquilo, sino un campo de batalla de vientos estelares que viajan a velocidades supersónicas, cargados de partículas cargadas y radiación gamma que desintegrarían cualquier forma de ADN en cuestión de segundos. Son reinas solitarias, rodeadas por una zona de exclusión de proporciones épicas, y a pesar de su tamaño, son extrañamente efímeras. Mientras que nuestro pequeño Sol es como una vela que arde de forma constante y tranquila durante eones, estas supergigantes son como fuegos artificiales colosales. Brillan con una intensidad que ciega a la galaxia entera, pero se consumen en un suspiro de tiempo cósmico. Así que, mientras dejamos atrás a Betelgeuse y nos preparamos para conocer a la verdadera soberana, a la titán que actualmente reclama el trono de la mayor estrella descubierta por el hombre, mantenga esta imagen en su cabeza. El Sol es un grano de arena. Betelgeuse es una pelota de playa. Y lo que viene a continuación es tan grande que si usted intentara caminar sobre su superficie, tardaría miles de años en completar un solo kilómetro de su inmensa curvatura. Estamos a punto de entrar en el reino de lo imposible, donde las leyes de la escala se rompen y donde una sola estrella puede contener en su interior todo lo que alguna vez hemos imaginado y mucho más. Prepárese, porque el Sol que usted conoce está a punto de desaparecer en la sombra de un monstruo que desafía toda lógica. Estamos a punto de conocer a la verdadera reina del abismo, y después de esto, el cielo nocturno nunca volverá a verse igual. Habiendo dejado atrás la escala de las estrellas que pueblan nuestras leyendas más cercanas, como Sirio o la ya imponente Betelgeuse, nos vemos obligados a adentrarnos en las regiones más densas y polvorientas de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Es en esta oscuridad profunda, oculta a simple vista por vastas nubes de gas interestelar, donde los astrónomos han tropezado con una realidad que desafía los límites de lo que la física estelar consideraba posible. Aquí es donde los nombres poéticos de la antigüedad se agotan y dan paso a las designaciones técnicas y alfanuméricas de los catálogos modernos. Nombres que, a pesar de su frialdad científica, esconden a los verdaderos soberanos del abismo. Estamos hablando de la estrella que, según las mediciones más recientes y aceptadas por la comunidad científica, ostenta la corona de la desmesura, Stephenson 2.18. Para encontrar a este coloso, debemos dirigir nuestra mirada hacia la constelación de Scutum, conocida en español como el Escudo. Es una constelación pequeña, situada en una de las zonas más ricas y complejas del plano galáctico, cerca de donde el brazo de Escudo Centauro se une con la barra central de nuestra galaxia. Es un lugar de un tráfico estelar frenético, un hervidero de nacimientos y muertes estelares. Fue allí donde, en el año 1990, el astrónomo estadounidense Charles Bruce Stephenson identificó un cúmulo abierto de estrellas que hoy lleva su nombre, el cúmulo Stephenson 2. En aquel momento, nadie sospechaba que dentro de ese grupo de estrellas se ocultaba un objeto que reescribiría los libros de texto
sobre el tamaño máximo que una estrella puede alcanzar. Durante mucho tiempo, el título de la mayor estrella conocida fue una disputa constante entre varias candidatas. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Uy-Scuti, una hipergigante que durante años fue considerada la reina indiscutible, situada en la misma región del cielo. Sin embargo, la ciencia no es estática. Con la llegada de misiones espaciales de precisión extrema, como el Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea, los astrónomos pudieron medir con una exactitud sin precedentes la distancia a estas estrellas. Y es aquí donde la corona cambió de manos. Al ajustar las distancias, Uy-Scuti resultó estar más cerca de lo que se pensaba, lo que redujo su tamaño estimado, mientras que Stephenson 218, situada a unos 20.000 años luz de la Tierra, emergió de las sombras para reclamar su lugar como la estructura estelar más voluminosa jamás observada por el ojo humano. Stephenson 218 pertenece a una casta de estrellas extremadamente rara y peligrosa, las hipergigantes rojas. Para entender qué es una hipergigante roja, debemos entender primero que estas estrellas no nacen así. Son el resultado de una evolución acelerada y violenta. Stephenson 218 comenzó su vida como una estrella masiva de tipo azul, un gigante ardiente y compacto con decenas de veces la masa de nuestro Sol. Sí, pero estas estrellas masivas tienen un destino trágico. Queman su combustible con tal desesperación que agotan el hidrógeno de sus núcleos en apenas unos pocos millones de años. Un suspiro en comparación con los 10.000 millones de años que vivirá nuestro Sol. Cuando el hidrógeno se acaba, el núcleo de la estrella comienza a contraerse y calentarse a niveles inimaginables, lo que provoca que las capas exteriores de la estrella se hinchen de forma descontrolada. En este proceso de expansión, la estrella se enfría en su superficie, adquiriendo ese color rubí profundo y tenebroso, pero su tamaño aumenta de manera exponencial. Stephenson 218 es, en esencia, una estrella que ha perdido el control de su propia estructura. Es una burbuja colosal de plasma que se ha expandido tanto que sus capas exteriores son increíblemente tenues, casi como un vacío caliente, mientras que su núcleo es una fragua de elementos pesados que lucha por sostener ese volumen monstruoso. La clasificación de hipergigante no se otorga solo por el tamaño, sino por la pérdida masiva de masa a través de vientos estelares y por una luminosidad que es, sencillamente, cegadora. Stephenson 218 es unas 440.000 veces más brillante que nuestro Sol. Si usted pudiera verla de cerca, su brillo no sería solo una luz, sería una fuerza física capaz de desintegrar cualquier objeto sólido en sus proximidades. El descubrimiento de un objeto de este calibre plantea preguntas fundamentales sobre la arquitectura del cosmos. Según el límite de Hayashi, un modelo teórico que establece el radio máximo que una estrella puede alcanzar basándose en su equilibrio hidrostático, Stephenson 218 está rozando, o incluso superando, lo que creíamos que era el límite permitido por las leyes de la física. Es una estrella que vive en el borde del abismo, en un estado de inestabilidad constante. Su mera existencia nos sugiere que todavía hay procesos térmicos y gravitacionales en el interior de estas superestructuras que no terminamos de comprender del todo. Ubicada en el cúmulo Stephenson 2, esta estrella no está sola. Se encuentra rodeada de otras 26 supergigantes rojas, lo que convierte a esa zona del espacio en una de las concentraciones de masa más brutales de la galaxia. Sin embargo, ella destaca sobre todas las demás. Es el faro de ese cúmulo, una presencia que domina su entorno gravitacional y lumínico. A pesar de estar a 20.000 años luz de nosotros, una distancia que significa que la luz que vemos hoy salió de allí cuando los humanos todavía estábamos en plena edad de hielo, su firma térmica es tan potente que nuestros telescopios infrarrojos
Pueden detectarla con una claridad asombrosa a través del denso polvo del disco galáctico. La naturaleza de una hipergigante roja como Stephenson 218 es radicalmente distinta a la de nuestro Sol. Mientras que el Sol tiene una superficie bien definida, una fotosfera que podemos identificar claramente, una hipergigante es mucho más difusa. Si pudiéramos viajar hasta allí, no veríamos una esfera perfecta y sólida. Veríamos una masa de plasma turbulento con celdas de convección del tamaño de sistemas planetarios enteros, burbujeando y lanzando chorros de gas al espacio interestelar. Sus bordes son borrosos, extendiéndose en una neblina de polvo y gas que la propia estrella ha expulsado. Es un objeto que está muriendo lentamente, desparramándose por el espacio incluso antes de explotar. Este es el tipo de objeto que estamos tratando de visualizar. No es solo una estrella más grande, es una categoría de existencia completamente diferente. Es una anomalía que nos recuerda que el universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas de escala. Cuando Charles Stephenson catalogó ese cúmulo en 1990, probablemente no imaginó que una de sus entradas, la número 18 de su segundo cúmulo, se convertiría en el nuevo estándar de la grandeza cósmica. La transición de UY Scuti a Stephenson 218 como la mayor estrella conocida es un recordatorio de nuestra propia evolución como especie observadora. Dependemos de la luz, pero también de nuestra capacidad para interpretarla. Cada vez que lanzamos un nuevo satélite o perfeccionamos un algoritmo de medición, el universo parece estirarse un poco más, revelando titanes que antes estaban ocultos por el error de cálculo o la falta de resolución. Stephenson 218 es, por ahora, el techo de la creación estelar. Es la reina del escudo, una estructura de tal magnitud que si intentáramos medirla con las herramientas que usamos para medir nuestro mundo cotidiano, nos encontraríamos con números que carecen de sentido para la experiencia humana. En los próximos minutos, profundizaremos en lo que significa realmente ese tamaño. Vamos a diseccionar esos números y a colocarlos en un contexto que, aunque siga pareciendo de ciencia ficción, es la realidad más pura de nuestra galaxia. Vamos a ver cómo este monstruo de la constelación de Scutum humilla a todo lo que creíamos saber sobre el espacio, porque conocer a Stephenson 218 no es solo aprender un dato astronómico, es enfrentarse a la idea de que nuestra casa, nuestro sistema solar y nuestro propio Sol son apenas una nota al pie de página en la historia de los gigantes que realmente gobiernan el firmamento. Prepárese para entender por qué, cuando decimos que esta estrella es grande, estamos cometiendo el mayor eufemismo de la historia de la lengua. Estamos ante una entidad que no solo ocupa espacio, sino que parece reclamar para sí una porción significativa del universo mismo. Los números, por sí solos, son a menudo fríos y carecen de la fuerza necesaria para doblegar la voluntad de nuestra imaginación. Decir que Stephenson 218 tiene un radio de aproximadamente 2150 veces el de nuestro Sol suena a una estadística impresionante, pero el cerebro humano tiende a archivar esa cifra en el mismo cajón donde guarda el presupuesto de una nación o la distancia entre galaxias, en el cajón de lo abstracto. Para romper esa barrera y sentir realmente el peso de este titán, debemos realizar un ejercicio de desproporción consciente. Debemos tomar todo lo que consideramos vasto, todo lo que consideramos el mundo, y reducirlo a la nada absoluta frente a la presencia de este soberano del vacío. Porque Stephenson 218 no es solo una estrella más grande, es un objeto que redefine el concepto de volumen en el universo conocido. Empecemos por situar a este monstruo en nuestro propio vecindario. Si hiciéramos un intercambio cósmico y colocáramos a Stephenson 218 en el centro de nuestro sistema solar,
en el lugar que hoy ocupa el Sol, el sistema solar que conocemos dejaría de existir en un instante. No habría una fase de calentamiento, no habría una agonía lenta. La superficie de la estrella, esa frontera de plasma que llamamos fotosfera, se extendería hacia afuera con una voracidad que desafía la lógica. Mercurio, el pequeño planeta de hierro, sería el primero en ser borrado del mapa, engullido por las capas exteriores de la estrella antes de que pudiéramos parpadear. Venus, con su atmósfera densa y sus nubes de ácido, se desintegraría como una gota de agua en una forja incandescente. Y luego llegaría nuestro turno. La Tierra, con sus 8.000 millones de personas, sus océanos, su historia y su cielo azul, sería devorada por la estrella sin que ésta siquiera notara nuestra presencia. Seríamos menos que una impureza en su corona solar. Pero el avance de Stephenson 2.18 no se detendría en nosotros. Continuaría expandiéndose, cruzando la órbita de Marte como si no fuera nada. Atravesaría el cinturón de asteroides, fundiendo millones de rocas espaciales en una sopa de vapor mineral. Llegaría a la órbita de Júpiter, el rey de nuestros planetas, y lo absorbería por completo. Júpiter, que es 300 veces más masivo que la Tierra, se vería reducido a un simple suspiro dentro del volumen de esta hipergigante. Y aún habría más. El borde de la estrella seguiría avanzando hasta alcanzar y superar la órbita de Saturno. Imagine eso por un momento. Si usted estuviera en los anillos de Saturno, a 1.400 millones de kilómetros de donde solía estar el Sol, todavía estaría dentro de la estrella. La superficie de Stephenson 2.18 llegaría casi a los 1.500 millones de kilómetros de radio. Todo lo que conocemos como el Sistema Solar Interior y Medio quedaría contenido dentro de una sola esfera de gas incandescente. Para poner esto en una perspectiva que podamos recorrer, utilicemos una de nuestras invenciones más comunes, el avión comercial. Un avión moderno vuela a unos 900 kilómetros por hora. Si usted decidiera darle la vuelta a la Tierra en uno de estos aviones, tardaría aproximadamente 2 días en regresar al punto de partida. Es un viaje largo, agotador, pero comprensible. Si ese mismo avión pudiera volar sobre la superficie del Sol, el viaje le tomaría unos 6 meses. Ya estamos entrando en el terreno de lo épico. Pero, ¿qué pasaría si intentara circunnavegar a Stephenson 2.18, manteniendo la misma velocidad de 900 kilómetros por hora, sin detenerse a cargar combustible, sin escalas? Usted tardaría 1.200 años en completar una sola vuelta a la estrella. Piense en las implicaciones de ese viaje. Usted despegaría hoy, y sus hijos, sus nietos, sus tataranietos y decenas de generaciones posteriores nacerían, vivirían y morirían dentro de ese avión, y todavía estarían sobrevolando la misma estrella. Civilizaciones enteras en la Tierra habrían surgido y caído, idiomas habrían cambiado, la tecnología habría pasado de la era espacial a algo inimaginable, y el avión seguiría allí, recorriendo la inmensa curvatura de Stephenson 2.18. Es un objeto tan vasto que la escala humana de tiempo simplemente se rompe al intentar medirlo. Incluso la luz, la entidad más rápida del universo, parece volverse lenta cuando se enfrenta a este titán. La luz tarda apenas 1,5 segundos en llegar a la Luna. Tarda 8 minutos en llegar desde el Sol a la Tierra. Pero para dar una vuelta completa a la circunferencia de Stephenson 2.18, la luz tardaría casi 9 horas. Si usted estuviera en un lado de la estrella y enviara un mensaje de radio, que viaja a la velocidad de la luz, a alguien en el lado opuesto, tardaría 4 horas y media en llegar. En el tiempo que la luz tarda en rodear a este monstruo, la Tierra habría rotado casi media vuelta sobre su propio eje. Es una estructura que ha logrado, por pura fuerza de volumen, hacer que la velocidad máxima del universo
parezca una marcha pausada. Sin embargo, hay algo todavía más extraño y fascinante sobre el tamaño de este monstruo: su densidad. A pesar de ser 10.000 millones de veces más voluminosa que el Sol, Stephenson 2.18 no es 10.000 millones de veces más pesada. Se estima que su masa es apenas unas 30 o 40 veces la del Sol. Esto nos revela una verdad contraintuitiva sobre las hipergigantes rojas. Son, en esencia, vacíos incandescentes. Sus capas exteriores son tan tenues, tan estiradas por la presión de la radiación interna, que tienen una densidad miles de veces menor que la del aire que respiramos. Si pudiéramos tomar un trozo de la atmósfera exterior de Stephenson 2.18 y traerlo a la Tierra, sería lo más parecido a un vacío de laboratorio que hayamos visto jamás, solo que extremadamente caliente. Es una estructura que se mantiene unida por un hilo, una burbuja de plasma inflada hasta el límite absoluto de la resistencia física. Esta baja densidad es lo que permite que su tamaño sea tan absurdo. La estrella es tan grande porque está hinchada. En su núcleo, la lucha entre la gravedad que quiere aplastarlo todo y la energía nuclear que quiere hacerlo explotar ha llegado a un punto de crisis. La energía que sale del corazón de la estrella es tan potente que empuja las capas de hidrógeno y helio hacia el espacio, creando una esfera que es más una neblina de fuego que una bola sólida de gas. Si usted intentara tocar la superficie de Stephenson 2.18, no encontraría una barrera clara. Simplemente se hundiría más y más en una niebla cada vez más densa y caliente de partículas cargadas. La comparación volumétrica final es la que suele dejar a los estudiantes de astronomía en un silencio sepulcral. Si el Sol fuera el tamaño de un glóbulo blanco en su sangre, Stephenson 2.18 sería del tamaño de la ciudad de Nueva York. Si el Sol fuera una pelota de ping-pong, Stephenson 2.18 sería una esfera tan alta como el edificio más grande del mundo, pero con kilómetros de ancho. En su interior, usted podría meter 10.000 millones de soles. No 10.000 millones de tierras, sino 10.000 millones de estrellas como la nuestra. Es una cifra que no se puede visualizar. Solo se puede aceptar con una mezcla de asombro y pavor existencial. Estar en presencia de Stephenson 2.18 sería una experiencia religiosa para cualquier observador. Su color no sería el amarillo brillante y alegre de nuestro Sol, sino un rojo profundo, oscuro y turbulento, similar al color de las brasas que mueren en una hoguera, pero con un brillo que superaría cualquier cosa que hayamos visto. La superficie estaría dominada por celdas de convección, burbujas de plasma que suben y bajan, del tamaño de planetas enteros. Cada una de esas burbujas sería lo suficientemente grande como para contener a la Tierra y a la Luna, con espacio de sobra. Veríamos un océano de fuego que late, que respira, que lanza llamaradas de millones de kilómetros hacia el vacío, recordándonos que el universo es un lugar de extremos, donde nuestra escala de lo posible no tiene ninguna autoridad. Al contemplar el verdadero tamaño de este monstruo, uno no puede evitar sentirse pequeño, pero no es una pequeñez que deba asustarnos. Es una pequeñez que nos sitúa en el cosmos. Somos seres de 1,80 m de altura, viviendo en un planeta de 12.000 kilómetros de ancho, orbitando una estrella de 1 millón de kilómetros de diámetro, que a su vez es una miniatura frente a una hipergigante de 3.000 millones de kilómetros de ancho. Esta es la arquitectura de la realidad. Stephenson 2.18 es el recordatorio supremo de que el espacio no es solo vacío, es un escenario para titanes, un lugar donde la materia se organiza en estructuras tan vastas que desafían la capacidad de procesamiento de nuestra biología. Y lo más increíble de todo es que este coloso, con toda su magnificencia y su tamaño que devora sistemas solares, es solo una fase pasajera, un grito final de gloria antes de un colapso
que será aún más aterrador que su propia existencia. Pero para entender el fin de este gigante, primero debemos entender el precio que paga por ser el más grande de todos. Toda esa grandeza, todo ese volumen que desafía la cordura y que hace que nuestro sistema solar parezca un juguete olvidado en un rincón, tiene un precio devastador. En el universo, la escala de las cosas no es gratuita. La física es una contable implacable que cobra cada gramo de masa con una moneda de tiempo. Stephenson 2.18, la reina absoluta de las estrellas conocidas, es un recordatorio de que en el cosmos, vivir de forma espectacular significa morir de forma catastrófica. Para entender el destino de este titán, debemos asomarnos al abismo de su corazón, donde se libra la batalla más violenta de la naturaleza, la guerra entre la luz y la gravedad. La física de una hipergigante roja es una danza al borde del suicidio. En una estrella pequeña y equilibrada como nuestro Sol, el hidrógeno se fusiona para formar helio en un proceso pausado que durará miles de millones de años. Es una combustión controlada, una economía de recursos que permite la estabilidad necesaria para que la vida florezca en los planetas cercanos. Pero en Stephenson 2.18, las reglas han cambiado. Debido a su masa colosal, la presión en el núcleo es tan salvaje que la estrella no puede permitirse la calma. Ha agotado su hidrógeno y ahora está quemando helio, carbono, neón y oxígeno en una sucesión cada vez más frenética. Cada vez que agota un combustible, el núcleo se contrae, se calienta aún más y comienza a fusionar el siguiente elemento de la tabla periódica, liberando oleadas de radiación tan potentes que empujan las capas exteriores hacia el vacío, creando ese volumen monstruoso que hemos explorado. Sin embargo, esta expansión es un signo de debilidad, no de fuerza. Stephenson 2.18 está hinchada, porque su núcleo está desesperado por mantener a raya la gravedad que intenta aplastarla. Es una estructura que se sostiene mediante una explosión interna constante. Pero la tabla periódica tiene un límite mortal para las estrellas: el hierro. Cuando la estrella comienza a producir hierro en su núcleo, el juego se termina. A diferencia de los elementos anteriores, la fusión del hierro no libera energía, la consume. En el momento en que el corazón de Stephenson 2.18 se convierte en hierro, la presión de radiación que empujaba hacia afuera desaparece en una fracción de segundo. La luz se apaga por dentro. Lo que sucede a continuación es el evento más violento que el espacio-tiempo puede albergar. Sin la fuerza de la radiación para sostenerla, la gravedad gana la batalla de forma instantánea y definitiva. Las capas exteriores de la estrella, esas que se extienden más allá de la órbita de Saturno, comienzan a caer hacia el centro a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero hay un detalle poético y aterrador en esta escala. La estrella es tan grande que, aunque el núcleo colapse en un milisegundo, las capas exteriores ni siquiera se enteran de que la estrella ha muerto hasta horas después. El centro se convierte en una masa de neutrones tan densa que una cucharadita de su materia pesaría tanto como una montaña, o colapsa directamente hacia un punto de densidad infinita. Cuando la materia que cae choca contra este núcleo ultradenso, rebota y genera una onda de choque que desgarra la estrella de adentro hacia afuera. Esto no es una simple supernova, es una hipernova. La explosión de Stephenson 2.18 liberará en unos pocos segundos más energía que la que nuestro Sol emitirá en toda su existencia de 10.000 millones de años. Será un faro de muerte que se verá a través de toda la galaxia, incluso a través de las nubes de polvo más densas. En ese estallido de luz cegadora se cocinarán los elementos más pesados del universo: el oro, el platino, el uranio. La muerte de la mayor estrella del universo es, literalmente, la fragua de los tesoros químicos del cosmos. Lo que quedará atrás
no será una estrella, sino un agujero negro de masa estelar, una cicatriz en el tejido del espacio que devorará todo lo que se acerque demasiado, un trono de oscuridad para la que una vez fue la reina de la luz. Al llegar al final de este viaje por las escalas de lo imposible, es inevitable sentir un vértigo que nos deja sin aliento. Hemos pasado de la familiaridad de nuestra Tierra a la inmensidad del Sol, solo para descubrir que nuestro Sol es una mota de polvo frente a Betelgeuse, y que Betelgeuse es apenas un suspiro frente al volumen de Stephenson 2.18. Es un ejercicio que reduce nuestra importancia física a niveles microscópicos. Si la Tierra desapareciera mañana, el Sol ni siquiera lo notaría. Si el Sol desapareciera, Stephenson 2.18 ni siquiera registraría el cambio en su entorno gravitacional. Somos, desde un punto de vista puramente material, absolutamente irrelevantes en la arquitectura del universo. Nuestra casa es un pálido punto azul, como bien dijo el astrónomo Carl Sagan, una brizna de materia perdida en un océano de fuego y vacío. Vivimos nuestras vidas, libramos nuestras guerras, amamos y sufrimos sobre una roca que es invisible para el 99% de la galaxia. Ante la visión de una estrella que puede contener 10.000 millones de soles, cualquier delirio de grandeza humana parece una broma pesada. No somos los dueños del universo. Somos, en el mejor de los casos, sus huéspedes temporales y accidentales. Pero es aquí, en el punto más profundo de nuestra insignificancia, donde surge la verdadera magia de la condición humana. Porque hay algo que Stephenson 2.18, con todo su brillo y su volumen de miles de millones de kilómetros, no puede hacer. Ella no puede saber que existe. Esa estrella es un motor ciego de plasma y gravedad, una estructura magnífica pero inconsciente que sigue las leyes de la física sin entenderlas. Nosotros, en cambio, pequeños seres de carbono que habitamos una roca minúscula, hemos sido capaces de mirar hacia ese abismo y descifrarlo. Hemos desarrollado las matemáticas para pesar estrellas que nunca tocaremos. Hemos construido espejos y lentes para captar fotones que viajaron 20.000 años antes de llegar a nuestras pupilas. Hemos comprendido el lenguaje de la luz y a través de él hemos medido el diámetro de titanes que están tan lejos que la mente no puede procesar la distancia. Esa es la verdadera paradoja de nuestra existencia. Somos físicamente insignificantes, pero intelectualmente colosales. El hecho de que una criatura tan pequeña sea capaz de contener en su mente la idea de algo tan grande es, quizás, el fenómeno más asombroso del universo. No debemos ver nuestra pequeñez como una fuente de desesperación, sino como una invitación al asombro. El universo es vasto, sí, y está lleno de monstruos que podrían devorarnos sin darse cuenta. Pero nosotros somos la forma en que el universo se observa a sí mismo. Somos los ojos de la galaxia, la conciencia que le da nombre a las estrellas y que se maravilla ante su tamaño. Cada vez que un ser humano mira al cielo y siente ese escalofrío ante la escala de lo desconocido, está reclamando su lugar en el cosmos. Stephenson 2.18 acabará muriendo. Se convertirá en polvo y en un agujero negro silencioso. Sus átomos se esparcirán por el vacío y tal vez, dentro de miles de millones de años, formarán parte de una nueva nebulosa, de nuevos planetas y quizás de nuevos seres que volverán a mirar al cielo. Estamos conectados con esos gigantes por un hilo de materia y tiempo que nunca se rompe. Somos polvo de estrellas, sí, pero polvo que piensa, que sueña y que mide la inmensidad. Al cerrar este relato sobre la mayor estrella descubierta hasta hoy, quédese con esa sensación de maravilla. El universo es mucho más grande de lo que usted imaginaba cuando comenzó a leer estas palabras, pero usted también es más importante de lo que creía, no por su tamaño, sino por su capacidad de comprender.
La próxima vez que mire al cielo nocturno y vea esos puntos de luz, recuerde que cada uno de ellos es un mundo de fuego, un gigante en su propia escala, y que usted, desde su pequeño rincón azul, es el único ser capaz de contar su historia. La grandeza no se mide en kilómetros ni en masas solares. La verdadera grandeza reside en la curiosidad infinita de un ser pequeño que se atreve a preguntar ¿qué tan grande es el mundo en el que vive? Y la respuesta, como hemos visto, siempre superará nuestra imaginación.